Vamos a nuestra clase el día de hoy en la serie Temas de Torah y vamos a Sefer Bemidbar, el libro de Números. El libro de Números, capítulo 7, ¿verdad? ¿Alguien lleva la cuenta? Capítulo 7, Números capítulo 7. Ajá. La semana pasada vimos el voto del Nazir, la bendición de los Kohanim, ¿verdad? El misterio del Mesías, la bendición de los Kohanim, el favor del Eterno, el rostro del Eterno ahí, una bendición impresionante. Y continuamos en el capítulo 7, en donde vienen todas las tribus a traer sus ofrendas, ¿verdad? Traen ofrendas, todas las tribus reúnen. Acuérdense que hay un príncipe por cada tribu, un príncipe, y este es usado aquí para representar cada tribu y llevar sus ofrendas delante del Eterno. Acuérdense que estamos, ¿en qué época aquí? ¿Qué fecha es? ¿Se acuerdan? ¿Ah? No. De hecho, un poquito antes, porque justamente en el capítulo 9 se celebra el Pesaj segundo, del segundo año, pues no el Pesaj Sheni, sino del segundo año me refiero. Apenas en el primer. Estamos aquí, acuérdense que iniciamos Levítico en el día primero del segundo año de la salida de Egipto. Fue cuando se levanta el santuario, y 7 días está Aarón con sus hijos, y en esos días el Eterno le da toda la instrucción, está relacionada a Levítico, los primeros 7 días. Y en esa parte comienza también el libro de Números. O sea, el contenido del libro de Números estamos aquí apenas en la primera semana. Se hace el censo, porque más adelantito en el capítulo 9 de Números, ahí ya se celebra Pesaj. Entonces seguimos como en la primera y segunda semana del mes primero del segundo año que salen de Egipto. Sí, ahorita todavía continúa todo lo relacionado a los levitas, porque de ahí en adelante, comenzando las festividades, comienzan los korbanot también, se hicieron en el desierto. A lo que iba es de que todavía están organizándose, ¿verdad? Todavía están recibiendo indicaciones de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Todavía el pueblo de Israel está reuniendo ofrendas, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Está reuniendo ofrendas que las van a llevar delante del Eterno. Y va a ser una dedicación, que se va a entregar al altar. Entonces, dice en el capítulo 7, verso 1, aconteció que en el día en que Moshe terminó de hacer levantar el santuario, vean, fíjense, en Levítico dice que le dio órdenes para levantarlo, el primer día del año y del segundo año que sale. Y en lo que lo levantan, consagran a los levitas y pasa todo esto, terminan de levantar el santuario. Están en el mismo lugar, cerca del monte Sinai. Dice de ungirlo y santificarlo con todos sus utensilios. Y de ungir y de consagrar el altar con todos sus utensilios. Que los príncipes de Israel, cabezas de sus casas paternas, presentaron sus ofrendas. Ellos, dice, eran los príncipes de las tribus que habían presidido el censo. Ahí está. También, aquí vemos también un detalle sobre el censo. Ellos son los que habían estado involucrados en el conteo finalmente, porque a final de cuentas lo que se tenía que hacer era designar, era delegar. Moisés aprendió eso también con su suegro, con Yitro, ¿verdad? Que le enseña sobre designar. Finalmente él lo vamos a ver más adelante también. Pone jefes, pone a los príncipes ordenan,
entonces hacen el censo, cada tribu se cuenta, ya vimos el porcentaje, perdón, los números del censo. ¿Cuántos fueron? 600.000, ¿qué? 603.550. Y 603.550. Se contaron también los leviim, los levitas, 22.000, dice, de un mes para arriba. 22.000 de un mes para arriba. Ahí está, esos son los famosos números del libro de números. Y ahí estaban los príncipes, y además de entre todos ellos van a acercar una ofrenda, ¿verdad? Aquí dice el texto. Verso 3, capítulo 7, verso 3, otra vez de números. Y dice: hicieron llevar pues sus víctimas delante del Eterno, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 príncipes, 2 tribus también, y un buey por cada uno, y los hicieron acercar delante del Mishkan. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: acéptaselos y serán para la obra de la tienda de reunión, y los darás a los leviim, a los levitas, y cada uno conforme a su servicio. ¿Qué les parece? Obviamente como lo vemos en la escritura, y como lo mencionó Yeshua mismo, como lo mencionó Shaul de Tarso mismo también recientemente, cuando acabamos de hablar del derecho que tenían los ministros, ¿verdad? Y lo vemos aquí claramente y sin ningún problema. Es decir, la escritura, así como nos muestra tantos detalles de los patriarcas, podríamos decirlo, de los profetas, podríamos decir los positivos, también muestra todos los detalles negativos, pero también es transparente, también muestra definitivamente que los ministros finalmente el Eterno les había dado una forma de vivir, ¿no? Y era con lo que ofrendaban los israelitas. Dentro de lo que es el santuario, y obviamente toda su obra cumplía un propósito. Cuando llegamos a este capítulo, siempre mencionamos el abuso, como lo hemos mencionado antes, el abuso que hoy día se suelen hacer de este tipo de textos, ¿verdad? Porque vienen muchos grupos y empiezan a decir, y siempre cuando llegamos aquí me acuerdo, otra vez, no sé por qué esta mujer siempre está diciendo estas cosas, ¿verdad? La que dice que los billetes hablan, ya saben. Un día escuché que pusieron por ahí un video de ella y se va directamente a este capítulo de números para hablar de integridad. Para hablar de integridad. De integridad de los que diezman, ¿no? O de los que dan más. Y dicen, aquí dice, y aquí no sé qué, y todos llevaron, y aquí dice qué llevaron, y cuánto llevaron, y fueron íntegros, dice ella. Dice, así que tú sé íntegro también, y trae los cheques. ¿Sí? No le robes al Señor. No le robes al Señor. Y entonces viene un abuso, ¿no? Desde su lugar pero obviamente a lo que iba es esto, como ya sabemos, y el gran problema del ser humano es usar la palabra del Eterno a la conveniencia en su momento, ¿no? Y solamente textos aislados. ¿Por qué no se van a los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué no se van a otros textos en donde confrontan todas sus creencias, ¿no? Ciertamente vamos a ver aquí cómo en ese momento el pueblo de Israel ciertamente tiene una gratitud, tiene una exaltación al Creador, juntan todo eso, lo llevan, pero al final de cuentas también, ¿de qué sirve todo esto? Si días más adelante vamos a ver que el pueblo de Israel, ¿qué hace? Peca, y empieza a desobedecer, y empieza a rebelarse, y la tierra, y que hay gigantes y todo eso, ¿me entienden? La escritura aquí también nos va a enseñar que tampoco no significa que si diésemos algo, por ejemplo, a la obra, ya quiere decir que ya estamos completos, ¿no? Ya. No, pues yo ya di, ya estoy bien, ¿no? Sino que al final de cuentas, ¿qué es lo que busca el Creador? Y lo vamos a ver más adelante en Deuteronomio 10, cuando dice, ¿qué exige de ti el Eterno? Y no dice bienes materiales. ¿Qué exige? Obediencia, dice, que le ames, que andes en sus mandamientos, ¿verdad? Que le temas.
¿Ah? Circuncidar Circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Entonces es lo que realmente Él pide. Entonces esto es un reflejo, sí, del pueblo, ¿verdad? Como una ofrenda al Eterno para sus ministros, pero no significa que esto ya los haga completos, porque también en otros lugares, ¿verdad? Esos que ahorita mencioné, creen y le hacen creer a la gente que ya con que den algo van a recibir múltiples y ya es suficiente con eso, ¿no? La fe. Ajá, entonces sacar la lotería y ya. No, y como si eso fuera lo suficiente en la fe. De hecho, algunos que así lo ponen, ¿no? Tú da y listo, ya cumpliste con sembrar en el reino, ¿no? Entonces, vean cómo se tuerce todo esto. Pero bueno, vamos a ver finalmente, porque aquí habla de muchos números también, habla de cosas, habla de príncipes, de tribus, ¿verdad? Y el Eterno le dice a Moisés, acéptaselos. Serán para la obra de la tienda de reunión y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su servicio. No sé cómo vienen sus versiones, si cambia algo. Conforme a su servicio. Conforme a su ministerio. La Biblia al día, por ejemplo, dice, según lo requiera el trabajo de cada uno. O sea, como que iba a ser a lo mejor algo, no sé, según el grado de dificultad o según su ocupación o no sé, ¿no? Como que a lo mejor ciertamente habla de cubrir según el trabajo, ¿no? Conforme a su trabajo, dice aquí la versión de Sara. Según lo requiera su trabajo, por ejemplo, conforme a su ministerio, otra dice a cada uno como lo necesite para sus labores, según su servicio, dice otra, según su servicio. La mayoría está hablando como que dependiendo su labor, ¿verdad? En el ministerio que lleva, ¿no? Y podríamos decir tal vez que, vean, según las necesidades de sus funciones, conforme a su servicio. No sé, a lo mejor no necesariamente el requerimiento familiar, sino a lo mejor, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? No sé, porque regularmente lo que tenían ellos era, podríamos decir, abastecimiento de animales, abastecimiento de especias, de harina, todo eso, ¿no? Muy posiblemente, ¿no? Entonces, o a lo mejor no, a lo mejor en algunas labores del santuario requerían adquirir algo, ¿no? A lo mejor ahí tenían que tener, como por decirlo, una caja chica, ¿no? Por decirlo, ¿no? Para hacer uso de eso y a lo mejor se refería a esos gastos, ¿no? No sabemos, pero lo que está diciendo es de que sí lo iban a distribuir según la obra que iban a desarrollar en su servicio, dice aquí su ministerio. Dice en el 6, entonces Moshe tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los Leviim. A los hijos de Gersón dio 2 carretas y 4 bueyes. Aquí viene la distribución, vean, conforme a su servicio. A los hijos de Merari dio 4 carretas y 8 bueyes, conforme a su servicio. Vean, ahí está la diferencia, 4 y 8. Por ejemplo, en los bueyes, ¿qué podríamos decir que era la diferencia entre ellos? ¿Qué diferencia tendrían unos levitas y otros levitas de recibir más animales que otros? Sí, por ejemplo, los que iban a cargar las basas, que eran madera, troncos largos, pues ocupaban, por ejemplo, más animales, definitivamente. Ahora, también es claro que dice para su servicio, ¿no? El micrófono. Para sus servicios. Dice que es para sus servicios, no para enriquecerse. Enriquecimiento ilícito. Sí, enriquecimiento. No para hacer, ¿cómo se llaman? Peculados, ¿no? Mansiones, jets y así es. Y todo eso. Qué interesante, sí. Todo lo que iban a recibir, fíjense, lo iban a recibir pensando en todo lo que ellos iban a llevar a cabo, ¿no? Tenía un propósito santo, tenía un propósito de dedicación. Al Eterno, tenía un propósito de exaltación y de completo apartamiento para el creador, ¿no? Claro. Acá es todo lo contrario. Bueno, en el sistema religioso es lo contrario. Lo recibo para mí, para mi familia y para construir, para mi casa. Sí. Entonces aquí vemos específicamente, por ejemplo, en ese detalle, para qué eran, por ejemplo, en el caso de los animales, vemos
que son distribuidos en números diferentes, pero no agarraban los levitas, pues este me lo llevo a trabajar, ¿verdad? En mi tierra, ¿verdad? Este me gusta, ¿verdad? El chalán. No, sino que lo tenían ahí a mi uso particular, ¿verdad? Para Uber, ¿verdad? Ahorita. Entonces, lo que hacían era dedicarlo, obviamente estaban dedicados y lo usaban justamente para la obra, para el servicio. Vean qué interesante, ¿no? Y aquí es donde aprendemos también, son principios, vean, la Torah aquí nos habla finalmente de tener el conocimiento de qué cosa es para qué. Cuando hay algo para dedicarlo, tiene que ser para esa dedicación, ¿verdad? No podemos, como hoy en la política también, ¿verdad? Desvío de recursos, ¿verdad? De veras, los políticos son bárbaros. ¿Han escuchado del ex gobernador de Veracruz, no? Es una barbaridad. O sea, un desvío de fondos. Bueno, además, no, claro, es el que ahorita anda ahí, pero hay todos, ¿sí? Pero todos, fíjense, dinero del erario que deberían hacer para el servicio, no, hombre, se lo echan para sus bolsillos, inyectando agua en vez de medicamento para niños, ¿no? O sea, no, imagínense. Entonces, el colmo en el servicio del Eterno es cuando personas que dicen ser servidores del Eterno hacen lo mismo como los políticos, ¿no? Desvío de fondos y en vez de usarlo para el servicio, entonces se usan para cosas pues de ellos, ¿no? De etcétera. Pues así lo transmiten también. Bueno, ahí está entonces los hijos de Gersón, hay una distribución, los hijos de Merari, 4 carretas y 8 bueyes, conforme a su servicio bajo la dirección de Itamar, hijo del ministro Aharón. Pero los hijos de Coat, dicen, no les dio nada, porque tenían a su cargo el servicio del santuario que habían de transportar a hombros. Fíjense, por ejemplo, el arca del pacto no se la puede echar a un toro, órale, no, la tienen que llevar ellos. Cubierta. Además cubierta, y tenía así solamente los ministros, ¿cómo se llama? Dedicados para eso, ¿no? Pregunto aquí a Sara, pero la cantidad de carretas y bueyes habrían sido suficientes para el sustento de... no se los iban a comer en este caso, más bien eran para carga, para el servicio, para el trabajo, sí, porque acuérdense que ellos, en el caso de la carne, se alimentaban de algunos corbanot, cuyas piezas eran separadas para ellos, porque otras no, otras eran dedicadas totalmente al Eterno. Entonces, más bien, esos animales eran para la carga, Dice en el 9, ¿verdad? A los hijos de Coat no les dio nada porque ellos tenían a su cargo el servicio del santuario que habían de transportar a hombros. Ahí está. Y ellos tampoco tenían que decir, oye, pues yo necesito andar en un camello o algo así, ¿no? ¿No? A pie y en los hombros tenían que llevar lo consagrado. 10. Los príncipes presentaron también sus ofrendas durante la dedicación del altar, el día que fue ungido. Es decir, en el momento que fue ungido, que fue levantado el santuario y todo, también lleva, es decir, aquí están haciendo un relato ya tardío, de días, sino solamente están recordando lo que habían llevado días anteriores, acercando ellos mismos sus víctimas ante el altar. Pues el Eterno había dicho a Moisés, presenten ellos mismos sus víctimas, un príncipe cada día para la dedicación del altar. En el día primero hizo acercar su ofrenda a Naasón ben Aminadab de la tribu de Yehudá. De aquí viene el primero. Recuerden que, como hemos dicho antes, hay 3 formas de cómo el Eterno a través de la Torá ordena a las tribus. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? La primera, desde el mayor hasta el menor, o sea, desde Reubén hasta Benjamín. La otra, según sus funciones, desde Judá, que era el príncipe de las tribus. ¿Y cuál era la otra? A ver, pregunta examen, ¿alguien quiere ganarse un shofar? La otra era según según las matriarcas. Primero las esposas y luego ¿ya lo pusieron? Ahí está, por las matriarcas. Muy bien, Sara. Primero las esposas y luego las concubinas. Entonces en la Torah hay de esas formas, ¿no?
Interesante que aquí para el servicio, para todo lo que es las ofrendas y todo lo que es, también cuando se hizo el censo, se contó así. Entonces lo que vemos aquí es de que... Es que era la forma en que ya estaban formados en escuadrones, ¿no? Además, Pues, se ordenan así. Uh-huh. Y por eso le toca primero a Judá. Sí, y además porque sabemos que es la tribu principal, digo, habla de la cabeza porque iba a salir el Mesías, ¿no? La tribu, ¿no? Por eso está en esa posición. Dice por acá, bueno, no sé qué está diciendo aquí, voy a quitar esto para que podamos ver los dos chats también, por cierto. Aquí está. También están opinando en YouTube, no habíamos visto, ahí está. Bueno, viene Naasón ben Aminadab de la tribu de Yehudá. Naasón. Qué interesante cuando fui a ver lo que significa Naasón. Porque imagínense, Naasón nació en Egipto. Y viene saliendo de Egipto, padres israelitas, pero quién sabe cómo vivieron. ¿Saben lo que significa Naasón? Aquí tengo las definiciones. Viene de Nachshon, encantador, un israelita. Y viene de la raíz Nahash, es sisear, susurrar, un conjuro mágico. Generalmente pronosticar, adivinar, agüero, experimentar. Fíjense nada más. Hay otras palabras para adivinador o encantador que es Gideoní y que es Ob. Pero Nachshon, de Naasón, viene de Nahash, ¿verdad? Que es que también se dice serpiente. Serpiente, Nahash, por eso es sisear. Fíjense nada más. Israelitas tuvieron, de la tribu de Yehudá, tuvieron a un hijo y le pusieron Nachshon, adivinador, al encantador. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta de la asimilación? Ahora, por otro lado, estamos viendo también aquí, en el mismo pueblo de Israel, lo digo porque de pronto personas me preguntan, ¿no?, sobre los nombres. Y sobre todo hoy día por nuestro vocabulario y todo esto, ¿no? Sobre este tipo de nombres, ¿no? Ni siquiera vemos ahí un israelita que incluso es príncipe de la tribu de Yehudá, que nadie se escandaliza por, ay, se llama encantador y, ¿verdad?, es paganote y todo eso, vamos a cambiarle el nombre. Había nacido en Egipto. Sí, entonces ahí les ponían, imagínense. Y pues Nahash, pues imagínense la connotación, ¿no? Serpiente. Y además en Egipto estaba bien ser un Nachshon, ¿no? O sea, sí, para ellos era, wow, qué padre nombre, ¿no? Sí, como Brandon, ¿no? Oye, Brandon, ¿no? Cosas así, ¿no? De pronto empezamos así un poquito, ¿verdad? Pero no, hay nombres así, bueno, hay otros que, claro, no la van a decir. Huitzilopochtli, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué se cambian el nombre entonces normalmente? ¿Esa doctrina de dónde viene? Bueno, fue parte de la tradición y la cultura hebrea, porque sí el Eterno a veces cambiaba nombres. Por ejemplo, Abraham le llamó Abraham, ¿no? Pero no era una regla general, es decir, no lo hizo en todos. Sí lo hacía de pronto con alguien, ¿no? Jacob, Israel. Entonces, como que hay en algunos patriarcas, en algunos profetas, un cambio de nombre por su llamamiento. Entonces, el judaísmo toma de esos textos o de esos personajes para en el caso, por ejemplo, los conversos, cambiarles los nombres. Pero aparte eso venía revelado directamente del Eterno, ¿no? Claro, sí, no, hoy día ya es muy diferente, ¿no? No era algo nada más personal, y te lo va a revelar el rabino. El rabino, sí, no. Etcétera, no. Sino el Eterno es sí. el que directamente les... Claro, primero, sí, número uno, vemos que el Eterno es lo que lo hace, quien lo hace, no es una regla general, no es para todos. Por ejemplo, Isaac siempre se llamó Isaac, Yitzhak siempre fue Yitzhak. Ribka, por ejemplo, siempre fue Ribka, Sara no, ¿verdad? Pasó a Sara. Sí hubo cambios. Ahora, según su llamamiento, según una profecía, según algo, sí. La tradición judía lo toma como parte lo hace para los gentiles, y después movimientos mesiánicos, por ejemplo, lo practican también como si fuera parte de la fe bíblica, pero sí definitivamente cambian los modos, ¿no? Ellos, hay de todo, ¿no? Yo he escuchado de todo. En un lugar donde estuvimos, pues era el rabino el que
el que confirmaba, ¿no? Por ejemplo, al feligrés, pues de pronto se le venía una palabra, por ejemplo, hebrea en la mente, y entonces se quedaba en suspenso hasta que llegaba el supuesto rabí y le decía, este es tu nombre. Y ya entonces ya llegó por revelación, y así les ponían. Entonces, otros se lo hacen por el zodiaco, otros porque les gusta el nombre, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, pasó de tradición a superstición y luego ya a una moda y bueno, cada uno lo maneja como sea, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que dice la Escritura? Digo, como creencia en Yeshua, y si nos basamos en Apocalipsis, vemos que tenemos un nombre ya designado por el Eterno, que va a ser dado, ahora sí que en la transformación, ¿no? Ahorita, pues bueno, podemos tener a veces incluso nombres hasta bíblicos modificados, ¿no? Por ejemplo, mi nombre, José, viene de Yosef, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen después estas posturas, ¿no? Pero bueno, finalmente aquí está Nachshon, que viene de Nahash, que tiene que ver con sisear y tiene que ver con encantador, de hechizos. Y pues bueno, en este caso pues no necesariamente se le cambia así el nombre rápidamente ni nada de eso. Y a lo que iba es de que se muestra tal cual es, ¿no? O sea, ese es su nombre de nacimiento y pues no hay algo contradictorio, ¿no? Bueno. Ah, sí. Bueno, sí, porque hay unos grupos así bien intransigentes, ¿verdad? Recalcitrantes que dicen, que ese nombre, que todos pagamos. Pero por otro lado, si nos basamos, por ejemplo, en esas ideas, pues habría que dejar todo nuestro idioma totalmente, ¿no? O sea, ¿para qué hablar hebrañol? Mejor todo hebreo, ¿no? Todo hebreo, ¿cómo le hacemos, no? Sí, claro. Sí, pues cuando vemos al espejo decimos, qué hebreo, ¿no? Nada. Entonces, y bueno, preguntan acá como si serpiente, Nahash. Nahash es serpiente. Bien, entonces, ahí está. Verso 13. Dice por acá Luis Rivera, así es, será, algunos toman el papel del Eterno y ellos mismos se lo cambian. Sí, pues así bueno. Era un lugar donde estuve, en una tequila, cada quien se podía cambiar el nombre, escoger el que quisiera. Ah, sí, lo escogían. No me digan así, díganme Malca o no sé. Algo así. Sí, y así, para no ser tan específicos, ¿no? Y estaba bien visto hacer eso. Sí. O sea, como que estaba medio mal conservar el nombre propio, ¿no? El de nacimiento, ¿no? El de la pila bautismal, luego dicen, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo? Pues el mismo papa. Sí. Los papas se cambian el nombre, sí. Y ellos eligen, Pío, Papa Pío. Se llamaba Soledad y se puso Débora. Ah, sí, también. Se puso Débora. Y todos quieren así los más populares, ¿verdad? También. Sí. Sí. Pasan a tendencias. Yo creo que no es algo que lo deberíamos de verlo mal, lo que pasa en la Biblia, pero sí como lo interpretan de pronto algunos grupos, ¿no? Y luego lo quieren transferir así como místico, así como una cosa media esotérica, ¿no? Y eso yo creo que es lo que... De hecho está ligado, ¿no? Porque los cabalistas lo ven directamente ligado a el día que naciste, la hora, la fecha, y empiezan a sacar todo eso, y en base a eso determinan el nombre, exacto. Y te dicen si eres perezoso, si eres esto, si eres ya. Como Walter Mercado, ¿no? Sí. Pues es parecido al catolicismo, nace en tal día y órale, se va a llamar así, ¿verdad? Sí, Panfilito. Sí, todavía la generación pasada les tocó que... Sí, nació tal día, órale, así se va a llamar así. ¿Sí? Aunque sea Nabucodonosor, ¿eh? Mi hermana tuvo una compañera, mi hermana tuvo una compañera en la prepa que eran hijas de españoles emigrados y eran 7 hermanas, todas mujeres, y todas llevaban el nombre de María. Ah, sí. Nada más que era María Combinados. María Margarita, María, sí, por la Virgen María. Ya, sí, fíjense. Y ahí por la deidad, ¿no? Ajá, como en el caso, dice acá Yeretzi, como el caso de Nabucodonosor, cuando llevan prisioneros a Daniel, por ejemplo, le cambia el nombre, y le pone según su deidad, ¿verdad? Le pone según su deidad Belsasar, ¿no?
Entonces, bueno, tiene que ver más a veces con lo que cree el hombre, lo que opina y lo que cree el hombre finalmente, aunque sí el Eterno lo ha hecho, ¿no? ¿Verdad? Yo no soy de los que me cierro y que si alguien, por ejemplo, de pronto dice, no, ¿sabes qué? Pues yo tuve un sueño y el Eterno me decía tal nombre. Bueno, si tú quieres creer en eso, pues adelante, ¿no? Adelante, estás libre, ¿no? Pero en mi caso no, o sea, yo no puedo decir o inventarme algo, ¿no? Ay, se me reveló algo, ¿no? Y decir fulana cosa, ¿no? ¿Para qué, no? Entonces, por ahora, y además también, por otro lado, déjenme decirles algo, y eso fue hace años, porque cuando comenzamos a estudiar sobre las raíces hebreas, lamentablemente, muchos cristianos, cristianos y no cristianos, a lo mejor católicos, cuando ven a un personaje, por ejemplo, el mesianismo, con cierto debate o con cierta fama, y lo van a denunciar ante las autoridades de sus denominaciones, y no entienden todo esto, dicen, y además, dicen, es un impostor porque se dice que se llama así, y no es cierto, se llama así. O sea, se cambian el nombre y lo toman mal, y lo denuncian como si fuera algo negativo, ¿no? Ajá. Entonces dicen, no, este nació así, y se anda presentando por este nombre, muy judío. Algo, ¿no? Ajá, y entonces lo ven como que está ocultando algo, su identidad, el cambio de identidad y cosas de esas, ¿no? Eso le pasó al pastor bautista cubano, cubano, que tiene su nombre de nacimiento, ¿no? Daniel Hernández. Y pues como el mundo a lo afuera lo conocen como el Jajam, Amen Abraham, entonces no, es un falso porque se cambió el nombre y empiezan todo esto. Entonces, yo creo que mejor un poco de cordura en cuanto a eso, ¿no? Para que la gente ya no vean que, oye, ¿qué trae ese, no? Yo en lo personal, Antonio Miranda en todos lados, en todos, así para que no digan, ya te cambiaste el nombre o ¿qué escondes, no? No, ese es mi nombre, ¿verdad? No soy Antonio Miranda en la calle y acá soy Moshe Hassadi, ¿verdad? No, entonces para nada, ¿no? Entonces yo creo que da confianza que los que conocemos la palabra tratemos bien esos asuntos, ¿no? Y la gente pueda ver que hay coherencia en esto, ¿no? Bueno, respecto a los nombres que cambian, ahí está. Y aquí está Nachshon, en hebreo, que pues tiene que ver con Nahash. Bueno, verso 13, dice, su ofrenda consistió en una fuente de plata. Vean una fuente, aquí es una fuente, no sé cómo viene, hay que ver un plato, ¿verdad? Una bandeja de plata de 130 ciclos de peso. Y un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la ofrenda vegetal. No sé quién hizo un día la conversión, no me acuerdo si alguien por ahí puso cuánto pesa un shekel, un ciclo. A ver. Con conversión, no, yo no la tengo. A ver quién tiene la nueva versión internacional tiene por peso por gramo. Ok, a ver si alguien tiene la nueva versión internacional para saber cuánto pesaba esta fuente o charola de plata, 130 ciclos. Que dice aquí pesa más de 1,5 kilos. Ok, más de 1,5 kilos. Y el charola. tazón 800 gramos. Tazón 800 gramos. Más o menos grandecito, ¿no? Yo creo como los que usan para la ensalada, ¿no? Algo grandecito, ahí está. Bueno, y eso obviamente también pues iba a ser una dedicación, ¿no? Ahí está. Dice además, 14, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, eso sí es lo que se iba a entregar en el holocausto, un macho cabrío para la expiación, para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Naasón ben Aminadab. Ahí está. El día segundo hizo acercar su ofrenda a Natanael ben Suar, príncipe de Isaacar. Como su ofrenda hizo acercar una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Digamos que la flor de harina es la fécula, ¿no? Es lo más fino, ¿no? Lo más fino de la harina. 20, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso.
un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto y un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. Para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Natanael ben Suar. En el día tercero correspondió a Eliab ben Helón, príncipe de los hijos de Zabulón. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso y un tazón de plata de 70 siclos según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso. Imagínense si tuvieran mente de políticos, ¿no? El oro así, desaparecieron en la primera semana, ¿no? 27 un becerro de carnero, perdón, no lo dije porque yo sé que hay a lo mejor creyentes que son políticos, pero sí andan rectamente, ¿no? Pero es cuando vemos nuestro país, ¿verdad? Como está muy corrompido, ¿no? 27 un becerro de carnero, un cordero añal para el holocausto y un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. 29 para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Eliab ben Helón. Ahí está. 30. En el día cuarto correspondió a Elisur ben Sedur, príncipe de los hijos de Reubén. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 siclos llenos de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Elisur ben Sedeur. En el día quinto correspondió al príncipe de los hijos de Shmeón, Selumiel ben Surizadai. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 siclos llenos de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Selumiel ben Surizadai. En el día sexto correspondió a Eliasaf ben Deuel, príncipe de los hijos de Gad. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada, con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Eliasaf ben Deuel. En el día séptimo correspondió a Elisama ben Amiud, príncipe de los hijos de Efraín. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro de un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Elisama ben Amiud. Pregunta por acá, Clara Inés, ¿qué hacían con esas ofrendas? Lo que estamos viendo, aquí dice justamente, ¿verdad? Esos apartados, becerros, carneros, la harina, flor de harina, cordero de añal, dice aquí, para la ofrenda por el pecado, ¿ok? Ofrendas, sacrificios, ofrendas de paz, era para todo eso. En el momento de la consagración de las tribus, ¿no? Cuando era olá, un holocausto, se consumía toda la víctima. Cuando eran ofrendas de paz, se separaban. Como lo vimos en Levítico del 1 al 7, ahí vimos cada uno cómo
cómo se entregaban. Incluso algunos se seccionaban y se ponían piezas principales. ¿Se acuerdan que vimos eso? Por ejemplo, en algunas se echaba primero la cabeza, después el pecho, después así. Y vimos también lo que significa, ¿no? En nuestro comentario de Toral, el primero que se ha grabado, está así un poquito más a detalle qué significa cada pieza. Entonces, por ahora estos eran para las ofrendas de paz, aquí dice, para ofrenda por el pecado. Ajá. Y ahí está. 54. En el día octavo correspondió a Gamaliel ben Pedasur, príncipe de los hijos de Menashe. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso. ¿Dónde está? Me quedé. El 55. Ajá. Un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 ciclos, lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Gamliel ben Pedasur. Verso 60. En el día noveno correspondió a Abinadán ben Gedeoní, príncipe de los hijos de Benjamín. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Abinadán ben Gedeoni. En el día décimo correspondió a Eliezer ben Amisadai, príncipe de los hijos de Dan. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el olam, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Eliezer ben Amisadai. 72. En el día 11 correspondió a Pagiel ben Ocrán, príncipe de los hijos de Asher. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Pagiel ben Ocrán. Y en el 12 correspondió a Ahira ben Enán, príncipe de los hijos de Neftalí. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 ciclos, lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el olam, macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Ahira ben Enán. Ahí está. Ahí están todos. Y dice en el 84, tal fue la dedicación del altar el día en que fue ungido por los príncipes de Israel, 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata y 12 recipientes de oro. Ahí está. Si se dan cuenta más específicamente, dice aquí, en el 84, tal fue la dedicación del altar el día en que fue ungido por los príncipes de Israel, es decir, el día que Moshe y Aarón con los Leviim lo levantaron, que fue el primer día
del año, el segundo año que salen de Egipto, del primer día del año hebreo, en lo que lo levantan, consagran a los Kohanim. Los israelitas llevan esta ofrenda y hacen una unción por parte de los príncipes que representan las 12 tribus, y ese momento por eso llevan todos estos, para esa dedicación, para esa unción de ellos. Ajá. Y aquí pone el total, el día que el altar fue ungido por los príncipes de Israel. Al final de cuentas todos participaron. No es nada más algo de que, oye, se ocupa tanto para el santuario y ya se consagran a los levitas y ya, ¿no? Sino que ellos mismos también aportan, no solamente aportan, porque si ustedes ven en números, proporcionalmente para todos los israelitas que eran, pues no era mucho. La verdad que no era mucho. Cuando hicieron, por ejemplo, el becerro de oro, entre aretes y entre zarcillos y eso, hicieron un animalote que quién sabe cuánto pesaría, de puro oro, oro macizo. Entonces, aquí realmente no eran números muy grandes, pero a lo que vamos es de que ellos están participando también en la consagración del santuario. ¿Pusieron más empeño el becerro que... Yo creo que sí, le pusieron más empeño, puro oro. Pero bueno, aquí está la participación de ellos. ¿Y qué significa esto? Finalmente que el Eterno acepta esa ofrenda que ellos habían preparado, los hace partícipes de la unción, porque al final de cuentas pues ellos iban a participar también del santuario, iban a estar acercándose para buscar al Eterno según sus faltas, ¿no? Entonces dicen 85, cada fuente era 130 ciclos, cada tazón de 70, el total de la plata de esos utensilios fue 2.400 ciclos, según el ciclo del santuario. Los 12 recipientes de oro llenos de incienso eran de 10 ciclos cada recipiente, según el ciclo del santuario. El total del oro de los recipientes fue de 120 ciclos. El total de las reses para el holocausto fueron 12 los becerros, 12 los carneros, 12 los corderos añales con su ofrenda vegetal y 12 los machos cabríos para la ofrenda por el pecado. Y el total de reses para el sacrificio de las paces fueron 24 bueyes, 70 los carneros, 70 los machos cabríos y 70 los corderos, 60 y 60, ¿verdad? 60 los corderos añales. Tal fue la dedicación del altar después de ser ungido. Y cuando entraba Moshe en la tienda de reunión para hablar con el Todopoderoso, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los querubín y le hablaba. Fíjense nada más. Vemos incluso todavía hasta este momento que Moshe tenía por decirlo así, un rango mayor que el mismo Aarón, ¿verdad? Porque al final de cuentas Aarón solamente dijo, vas a entrar una vez al año, después de que mueren sus hijos, ¿no? Queda limitado y era un intercesor entre él y el pueblo. Pero finalmente Moshe era el intercesor entre Aarón también y el Eterno, ¿verdad? Y no tenía que Un ponerse la intermediario. ropa de Cohen. Y no tenía que ponerse, no, como los ministros, sino que por eso como estudiamos y lo vamos a ver más adelante también, dice el Eterno, solamente con Moshe me voy a entender así, cara a cara, es decir, sin ningún intermediario, ¿verdad? En directo. Era también descendiente de Leví, pero él no entraba en ese orden, ¿no? Era también como según el orden parecido a Melquisedec, ¿no? Podría ser que él Por no... rey ministro, más o menos. Permítanme un poquito en YouTube y en Facebook. Un pequeño corte. Estamos regresando. Y también algo que los mismos rabinos, por supuesto, admiten y que hemos estudiado antes cuando estudiamos más específicamente un tema que se llamó... no me acuerdo cómo se llamó ese tema. En la serie de Yeshua, el profeta al cual lo citamos. Pero hay un tema, a ver si alguien lo recuerda.
son tantas clases. Sí, son Pero hay un tema en donde mencionamos incluso las fuentes judías de un tal rabino Lusató en un libro en donde el judaísmo totalmente acepta que hay dos tipos de profetas. Díganme si en YouTube me escuchan. Ya se reincorporó creo la transmisión. Y en Wisik. A ver si me están escuchando los dos. Me escuchan a través de YSIQ. Según yo sí está entrando el audio. Creo que el chat está sí está. Ahí está. Gracias, Mario. Y en YouTube también. Un poquito como que se colapsó. El mismo judaísmo, este rabino Lusató, Moshe Lusató, si no mal lo recuerdo, dice que hay una clasificación de profetas, de dos tipos de profetas en la Torah. Ajá. La gran mayoría, por supuesto, a diferencia de Moisés, dice que les hablaba solamente en visiones, en sueños, ajá, como a Daniel, ajá, todos ellos, ¿no? Y creo que se fue el audio se está reconectando, sí, está ahorita fuera de línea, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito a ver si se reincorpora. ¿Ya regresó? Aquí ya regresó. Entonces, hay un tipo de profetas, dicen ellos, a los cuales se les manifiesta en visiones, en sueños, todo esto, ¿no? Imágenes. Dice, pero solamente Moisés es el único que le ha hablado directamente, sin tener visiones ni cosas de sueños, de imágenes, alegorías, no, directamente. Que cuando en Deuteronomio 18 dice, profeta les voy a levantar, como Moisés, como tú, ellos reconocen que hasta la época de Esdras, Nehemías y después del regreso del exilio, no había habido nadie que hubiera sido como Moisés mismo, nadie. Es otra evidencia que desde ellos mismos, cuando dan estas definiciones características, entendemos también que definitivamente Yeshua es ese profeta que dijo el Eterno a Moisés que iba a levantar como él, que le iba a hablar cara a cara. Y no solamente eso, la carta a los Hebreos dice que incluso viene del Eterno. O sea, viene directamente de él y se comunica con él directamente. Ajá. Entonces, lo que vemos aquí es justamente la figura del Mesías, por supuesto, en Moisés. Porque en Moisés está el libertador, que es el Mesías, está el intercomunicador o el mediador, está el que entrega la Torah, la palabra del Eterno, el que la conoce, el que conoce el rostro también del Eterno, que es el Mesías. Es decir, en Moisés está todo el Mesías representado, prefigurado. Y obviamente cuando viene el Mesías y dice que él habla con su padre y lo escucha, pues espérame, entonces él no ve sueños, no ve visiones, no recibe así la información, sino la recibe directamente. Ajá, directamente. Ajá. Entonces, Moshe mismo cumple esta función, pues, ¿verdad? Y obviamente también, al ser levita, pues entra también dentro de la podríamos decir, del linaje de sacerdotes, ¿no? Aunque no fue ordenado necesariamente un Cohen, ¿no? Ajá. Bueno, dice aquí Jimena, dice la suma de Moisés y Aarón representan a Yeshua, definitivamente, porque Aarón llevaba en sí el efod, ¿verdad? Que era el exclusivo del sacerdocio, ¿no? Igual como Yehoshua, pero dicen acá, y Zorobabel, así es, así como lo hemos mencionado también en esa clase sobre Zorobabel y Yehoshua, ambos también figuras, ahí mismo dice el profeta, figuras del renuevo, ¿verdad? Que es el Mesías. Entonces, bueno, ahí está esta parte, ya me están escuchando bien, ya está aquí verdecito, ya está aquí verde también, ok, ya está bien, ya mejoró el internet. Y entonces por eso dice en el 89, cuando entraba Moshe en la tienda de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba encima del propiciatorio. ¿Se acuerdan la palabra propiciatorio qué es? La caporá, ¿no? La caporá, ¿no? Ajá. La cobertura, la tapadera del arca del pacto.
ahí se manifestaba la presencia. Entre los querubín. Y Moisés ahí escuchaba, imagínense nada más. O sea, impresionante, ¿no? Moshe hasta ese entonces. Dice, ahí oía la voz que le hablaba por encima de la tapadera del arca, que está sobre el arca del testimonio, entre los querubín, y le hablaba. Dice nada más, qué cosa más tremenda, ¿no? Le hablaba. Imagínense. Sí. No, es que impresionante, o sea. Y al principio no quería. No, Señor, yo no voy. No puedo hablar. Y al final, imagínense nada más esta cosa, ¿no? Ahora, a ver, me están diciendo por acá que están escuchando mal. A ver, vamos a ver, se cortó otra vez. Llegó el robot. Híjole, ya nos falló otra vez la interfaz, creo. A ver, permítame un poquito, si no para reiniciar. Llegó el marciano. Los marcianos llegaron, ya sí falló otra vez la interfaz. A ver, déjeme reiniciar. Los dos también se escuchan en Wisic y en YouTube, ¿verdad? También en Wisic están diciendo que se escuchan. 89, concluimos, ¿verdad? Déjeme abrir el ISO también. Bueno, estamos en Levítico capítulo 7 y estamos cerrando el capítulo 7. Vamos un rato más al capítulo 8. Dijimos que vamos a tener media velada, pero ahora con estos sistemas ya no sé qué voy a hacer. Se está cortando cada rato. Vamos a tener que reincorporar cada vez que se corte. Y voy a tener que cerrar hasta que concluyamos. Bueno, vamos a Números capítulo 7, 8, ya 8. Vamos a continuar entonces. Perdón por la interrupción aquí en el sistema de audio. Bueno, a ver, déjenme ver la versión, aquí está. Capítulo 8, verso 1. El Eterno habló a Moshe diciendo, quería decir algo al final del 7, antes de irnos al 8, sobre el Mesías que estábamos hablando, ¿verdad? Que solamente él escuchaba, le hablaba directamente. Quería mencionar también cómo a veces personas se toman a la ligera la comunicación con el Eterno, ¿no? Y irresponsabilidad, incluso, que de pronto alguien venga y diga, Dios me dijo, ¿no? O el Eterno me dijo, o el Señor me dijo, y para soportar sus doctrinas, por ejemplo, ¿no? Y suele ocurrir mucho, ¿no? En muchos lugares, especialmente en esos movimientos que ya saben, ¿no? El Señor me dijo, gritando, ¿no? Esto y esto, y lo usan como para darse autoridad, soporte, ¿no? Así es, ¿no? Entonces imagínense nada más el grado de santidad que tenía Moshe, ¿no? El llamamiento, o sea, si está diciendo, el mismo Creador está diciendo, profeta voy a levantar en medio de ti como tú, Moisés, o sea, no dice profetas, no dice, o sea, cuando habla de profetas está hablando del Mesías, que iba a ser justamente el profeta del Eterno, que iba a hablar con el Creador directamente, y Él es el medio de la revelación. Él es el medio de revelación, Él es el medio de instrucción también. Voy de acuerdo que en ese caso es el Mesías el que se comunica entonces. Y aquí lo vemos con quién, por ejemplo. Estamos viendo recientemente la vida de Shaul de Tarso, que lo tumba del caballo y habla con él. No es el Eterno. Jamás vamos a ver a Shaul de Tarso que diga el Eterno me habló y me dijo esto, ¿no? Y así dice el Eterno, ¿no? En ese caso era el Mesías el que es intermediario y el que habla y profetiza, ¿no? Y le da, en este caso, instrucciones a Shaul, o incluso le da instrucciones a los discípulos, porque a Shaul solamente le dice, ¿por qué me persigues?
ve y te van a dar instrucciones. No le dice, mira, vas a hacer esto y esto, ¿no? Ve y te van a dar instrucciones. Aunque sí se lo lleva al tercer cielo, ¿no? Ah, bueno, ya cuando dice que tiene una visión ahora sí que del cielo, ¿no? Del lugares celestiales, sí. Ajá. Pero estamos viendo definitivamente que en el Brit Hadashah no vamos a encontrar otra parte, ni siquiera de los otros apóstoles, que se atrevan como otros que tienen el atrevimiento de decir, Dios me dijo y así me dijo esto y te lo digo porque me dijo así y así, y empiezan a meter sus doctrinas, ¿no? Esas cosas locas, a veces tan exageradas y cosas tan extrañas que lo hacen porque se quieren dar crédito. O sea, como ellos como hombres no pueden levantarse con la importancia, entonces dicen, Dios me dijo o el Señor me dijo. Y entonces con eso quieren levantarse y hacer eso, ¿no? Porque tienen sueños también. O sea, también soñé y el Señor me dijo, ¿no? O sea, hay cosas tan descabelladas, de verdad, que cuando vemos estos textos decimos, bueno, entonces esa gente que tiene es más bien una doctrina colectiva, ¿no? Llena de emociones. Sí. De hecho, en la época de los profetas llegaban así falsos profetas también. Y decían, el Señor dice, el Eterno dice, así. Y dice que los reyes de Israel les gustaba escuchar eso. Cuando llegaba el profeta del Eterno, no lo querían escuchar. ¿Y qué hace hoy día la gente? Lo mismo, en esos movimientos lo que quieren escuchar es el profeta falso. ¿Que habla de qué? De prosperidad, de bien, de esto, riqueza y todo esto. Entonces, vean cómo, así es, como dicen aquí, cómo el enemigo actúa, ¿no? Cómo trabaja y cómo engaña. Por otro lado, como postean algunos también por ahí con cierta razón, cuando dicen, ciertamente, si quieres que el Creador te hable, primero te va a hablar por medio de la Escritura. Si ya la estudiaste toda, ya la memorizaste, ya tienes todos los mandamientos, ya tienes toda la revelación de la Escritura y del Mesías, entonces sí te puede hablar otra cosa, si te quiere hablar otra cosa. Pero si no, aquí hay suficiente para escuchar toda la vida. Entonces, aquí vemos en Números capítulo 7 al final, una vez más, que la estatura de Moisés, que fue superada por el Mesías, o sea, no puede superarse por un charlatán que diga, Dios me dijo esto, ¿verdad? Es una burla, de verdad, es una burla a todos los profetas y sobre todo al Mesías, ¿no? Querer jactarse de que traen una información extra del Creador, ¿no? Porque la verdad es de que hay mucha gente así. Y no solamente en el cristianismo pentecostalizado, como dicen por aquí, alguien puso pentecostaloide, ¿no? No, también en el catolicismo. Cuando los papas hablan ex cátedra, dicen que habla Dios. Ellos dicen así. Y lo dice Dios. Eso lo dicen. En el judaísmo, cuando habla el rabino, hoy día, antes cuando hablaba el juez, Hillel Shammai, habla Dios, habla Elohim. Hoy día, después de la destrucción del templo y casi los levitas son exterminados y los rabinos toman el lugar al final del siglo I, lo que los rabinos dicen es palabra de Elohim, dicen ellos. Entonces imagínense. Entonces cada religión, denominación, le da el poder a los hombres para creer que habla Dios. Dicen ellos, ¿no? Pero no, el Eterno, como dice la Escritura, que habló, dice, por los profetas y en estos últimos tiempos, por el Mesías, por su Hijo, a quien ha constituido heredero de todo. Entonces, ¿para qué darle más vueltas? Por eso la serie que llamamos Yeshua el profeta al cual oír lleva ese nombre, porque lo demás es cosa de religiones y denominaciones y mentiras y engaños, ¿no? Entonces, y además, como dicen por aquí, así es, Yeshua también mencionó la condición del hombre pecador. Dice, vine yo y no me escuchan, pero vendrá otro diciendo y hablando por sí mismo, y a él sí le van a escuchar, y a él sí le van a creer. Y ese es el gran problema, ¿no?, de la humanidad. Bueno, eso nada más para completar lo de número 7. Y vamos a leer, vamos al números 8, antes de llegar al 9, porque ya el 9 habla de Pesaj, y yo creo que nos va a servir un poquito para más adelante irnos introduciendo a la festividad también. Vamos al capítulo 8, dice, habló el Eterno Moshe
y le dijo, fíjense, habló el Eterno a Moshe otra vez. Ajá. Habla a Aarón y dile, cuando hagas montar las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera de la menorá. Y así lo hizo a Aarón, hacia la parte delantera de la menorá hizo montar las lámparas, tal como el Eterno había ordenado a Moisés. Y esta era la hechura de la menorá, de oro macizo, incluido su base, hasta sus flores, labrado a martillo, según la visión que el Eterno había mostrado a Moisés, así hizo la menorá. ¿Se acuerdan que el Eterno le mostró el santuario en una especie de holograma, ¿verdad?, digital del futuro? Y se lo mostró hace 2300 años. Bueno, aquí hay un tema que, como lo hemos mencionado antes, por más que uno averigua, no hay respuesta. Nosotros conocemos la figura de la menorá debido a la tradición y debido a la historia. Ajá. El famoso grabado que hizo Tito de los utensilios que se llevaron del templo, ¿se acuerdan cuando se destruyó el templo? Es la única evidencia, en este caso arqueológica, histórica, que hay de la forma que tenía la menorá. Porque acuérdense que hay, por ejemplo, está la menorá de Rashi. Rashi creía que era como en ángulos, ajá, que no era curva, que era angular. Ajá, en la Torah con Rashi así viene pintada. Sin embargo, esto ya fue una opinión de él. Pero históricamente entendemos que cuando los romanos destruyen Jerusalén, destruyen el templo y se llevan la menorá y dejan ese grabado, es porque así estaba la figura de esa menorá de 7 brazos curveados. Ajá. Lo digo porque la pregunta aquí es, ¿cómo es eso de que alumbran hacia adelante, ¿no? Siempre está la pregunta, en la Biblia dice que alumbra hacia adelante, pues ¿cómo? Porque aparentemente la que conocemos, pues hacia arriba o hacia todos lados, ¿no? Las lámparas donde estaba el aceite se podían mover así como sojecitos, ¿no? Como unos... Puede ser, sí. Algunos creen que sí tenía una dirección las lámparas así, hacia un lado. Otros creen que alumbrar al frente quería decir hacia la del medio, como que si las de al lado apuntaban hacia las del medio. Eso dicen otros, ¿no? O sea, no hay en realidad nada tan seguro para decir cómo estaba, ¿no? A lo que iba es la historia. Entonces, en la época de la destrucción del templo nos muestra una figura que se ha aceptado tradicionalmente. Ajá. Se ha aceptado históricamente y bíblicamente porque en teoría esa menorá la habrían hecho en la época de Esdras y Nehemías, que había estado ahí desde la época de Esdras y Nehemías, y ellos la habrían realizado tal cual era la anterior, porque en teoría la anterior no se encontró, ¿verdad? O sea, porque dice que ahorita no recuerdo el libro de los Reyes y de Crónicas, cuando Shlomo edifica el templo, no era una menorá, era 10. Bueno, sí, él pone más. Aparte la principal pone más. Uh-huh. Sí. Entonces, sí, pues es un poco misterioso, ¿no? Saber si... Hay mucho misterio, igual como el Arca del Pacto, ¿no? ¿Cómo era? No se sabe, entonces inventan y crean diseños. ¿Y esos utensilios sabrán que desaparecido? Pues la escritura sí nos muestra que los babilonios se los llevaron, pero cuando los regresan, no regresan los del santuario, porque los de lugar santo, porque en teoría los levitas los esconden. El arca, ¿verdad? El arca y muy posiblemente la menorá, no se sabe de eso, solamente habla de los utensilios que profana Belsasar, el nieto de Nabucodonosor o el hijo de Nabopolassar. Entonces se cree que solamente profana los vasos, los tazones, todo eso, y que eso fue lo que regresan. Pero aparentemente el Arca del Pacto no la encuentran ni tampoco vuelven a hacer una igual. Y la menorá no hay dato que nos diga qué pasó con ella, ¿no?
El caso es de que la que se llevan los romanos, aparentemente, si no fue la de la época de Moisés, al menos sería de la época de Salomón. Pero si ni siquiera habría sido eso, al menos tendrían la figura, que era de la época de Moisés y de Salomón. De tal manera que históricamente, muy posiblemente sí es la figura que pudo haber sido la bíblica, ¿no? La que está grabada en el grabado de la instrucción del templo, ¿no? En este grabado de Tito. Ahora, por otro lado, cuando vemos ese grabado, tampoco vemos una especificación en donde vea que las lámparas apunten hacia algún lugar. Ahí es donde entra la duda, ¿no? Cuando dice el texto aquí, a la parte delantera del candelabro, solamente quedan especulaciones. Muy posiblemente la menorá no tenía como hoy día las conocemos, ambos lados grabados de la misma forma. Muy posiblemente tenía nada más un frente. Es decir, una parte delantera y otra parte trasera. Y muy posiblemente hicieron la menorá de esa forma, de tal manera que las lamparitas de arriba tuvieron una especie de inclinación, de ángulo, de orientación, ¿no? Eso es lo que intuimos, porque al final de cuentas parece que nadie sabe esto. Yo en las fuentes que he indagado en el judaísmo no saben. Algunos dicen que era hacia adentro, que las 3 y 3 apuntaban hacia la del medio, ¿no? También eso podría ser. Podría ser, y eso tiene mucha sí, validez que estén, como están así curvas. y muy posiblemente estaban las de afuera más arriba, ¿no? O porque había una situación de que tendrían que alumbrar hacia algún lado. O sea, era hacia la mesa de los panes. Puede ¿no? ser que sí alumbraban porque estaba hacia... oscuro dentro, no era la única luz Claro. que tenían dentro de esa parte, Sí. ¿no? No había Pero otra uno luz, cuando pone porque una no tenía lámpara, pues, ventanas. alumbra así como que... Sí, de hecho, Yeshua mismo lo dice, una menorá, una lámpara, esa no puede ser puesta debajo de la cama, ¿no? Sino que tiene que ser, debajo de la mesa, sino que tiene que ser algo arriba. Entonces, no nos queda más que la especulación, y lo más seguro es de que si tuviese un frente, a lo mejor también las lamparitas tuvieran una especie de inclinación, de ángulo, de dirección, ¿no? Es muy posible, ¿no? Porque habla ahí de una dirección, dice, deberán alumbrar hacia la parte delantera de la menorá. Entonces, tal vez tenían, sí, una parte delantera y una parte trasera. A lo mejor la parte delantera estaba decorada, yo qué sé, igual con la decoración que viene en la Torá, y muy posiblemente tenía una especie de como un espejito, ¿no? Bueno, el de metal de oro. También puede ser, así, ¿no? Si era de oro, sí, un espejito así como curvo, ¿no? ¿Cómo se dice? Caparazón, algo así. Bueno, Oblicuo. también en esa parte estaban recubiertas de oro los tablones, entonces eso también servía para reflejar la luz, ¿no? Porque pues, o sea, si no hubiera sido bastante oscuro. Claro. Ajá. Claro. Entonces, bueno, se queda para la especulación, pero por otro lado también, si vemos también la menorá, alumbrar hacia una dirección, hacia un propósito, ¿no? Igual cuando Yeshua enseña sobre la luz, sobre la menorá, todo eso. Por ejemplo, cuando aparece en el Salmo, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, esto habla también, hacia el frente, sí. Sí, sí. Habla de una orientación, ¿verdad? Habla de un camino, ¿no? Entonces podemos también tomar esa parte, ¿no? Pero bueno, habla de la hechura también, oro macizo, dice su base hasta sus flores, labrado a martillo, según la visión que el Eterno había mostrado a Moisés, así hizo la menorá. Bueno, eso sobre las lámparas, porque también a partir de ahí, en la primera semana, en la segunda semana del segundo año, del primer mes, comienza la función de la menorá. Comienza toda la función del santuario, ¿no? Vamos a lo que sigue. Verso 5, vamos a leer esta parte. En adelante habló el Eterno a Moisés otra vez, diciendo, toma a los Leviim de entre los hijos de Israel y purifícalos. Para purificarlos harás con ellos así, rociarás sobre ellos el agua de la expiación, y ellos harán pasar la navaja por todo su cuerpo, lavarán sus vestidos
y se purificará. ¿Se acuerdan lo que hablamos del voto del Nazir? Cuando alguien hacía el voto del Nazir y se pasaba navaja por todo su cuerpo, ¿no? El vello, el pelo era consagrado. Los Leviim así comenzaban su consagración. Rociará sobre ellos el agua de la expiación. Fíjense, el agua de la expiación y la sangre, ya lo vemos desde el monte Sinaí, ¿cierto? Cuando se concerta el primer pacto. Ajá. Y de ahí se habla del rociamiento del agua. Ajá. El rociamiento del agua, ¿verdad? Por eso algunos movimientos cristianos usan el bautismo por rociamiento, por aspersión, ¿verdad? Le llaman aspersión. Ajá. Creo que en la calvinista, ¿verdad? En la que estudiamos en la presbiteriana, en la aspersión, agarran agua y... ¿El catolicismo? Sí, como también así, agarran el agua bendita según ellos, ¿verdad? ¿Quién sabe pero aquí se está refiriendo el agua que tiene las cenizas, ¿no? Sí, de la vaca roja, la vaca alazana. Acuérdense que cuando también consagraron la vaca alazana, que ya también viene más adelante, de hecho, ¿no? Si no me lo recuerdo, viene más adelante. Pero es un recordatorio también de justamente el momento de hacer esas aguas de la purificación. Cuando se habla del agua de la purificación, era la vaca alazana que se ofrecía en un olam, se consumía toda y las cenizas se mezclaban con esa agua. Y esa agua dice que significaba que usaba para purificarlos, para purificarlos. Es lo que quieren hacer ahorita estos israelíes que andan con el templo y no sé qué, ya tienen la vaca, ya saben todo eso, ¿no? Entonces quieren hacer eso y quieren mezclarla con agua bendita, yo creo que le van a dar los papas. y dice que la van a echar así como va, sí, ¿verdad? Un sincretismo. Son cuates, sí. Entonces, a lo mejor van a traer el agua bendita del Vaticano y van a mezclarla con estas. Y ellos dicen que van a echar esa agua de la purificación. ¿Ya se acuerdan que el año pasado dimos una clase, hace dos Tisha B'Av, que dimos una clase en donde sale ahí este rabino, no sé si es rabino, pero es el encargado del Instituto del Templo, y dice que es la vaca para la purificación del mundo. Cuando hablamos obviamente, que es Yeshua el que purifica el mundo, ¿no? Entonces dicen ellos que cuando hagan eso, lo van a mezclar con el agua bendita, bueno, no sé qué agua, ¿verdad? Pero dicen que la van a regar sobre el terreno donde se va a construir el templo. Ellos dicen eso. Pues imagínense, ¿no? Ahorita andan allá, es una declaración de guerra contra los árabes, ¿no? Porque van a tener que quitar primero el domo de la roca, entonces bueno, etcétera. ¿Qué era esto? Ciertamente tomaban agua y la mezclaban con la ceniza de la vaca roja, y esa agua servía para purificar a los israelitas de ciertas transgresiones, especialmente aquí de los Leví. Entonces, pero lo que iba es esto, vean nada más rociar, ¿verdad? Lo que significa, y lo que el Brit Hadashah nos muestra sobre el rociamiento de la sangre del Mesías, ¿se acuerdan? Cuando habla de fuimos rociados, ¿no? Dice con su sangre, ¿no? Y no es de que, nos está cayendo sangre ahorita, ¿no? Sino lo que está diciendo en el contexto hebreo de este misterio, en este mandamiento, es de que la sangre que es vertida en tierra, en Adamá, la tierra, de donde viene Adán, ¿verdad? Y además sangre, ¿cómo es en hebreo? Dam. Y rojo, Edom. Todo está Adamá, Dom, Adam, Dom, todo está conectado. Se vierte en tierra para la purificación del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces el rociamiento de esta agua está haciendo alusión. ¿No? Sí, por supuesto. Esos askenazí están totalmente negando a Yeshua, ¿no? O sea, es que vino a purificar al pueblo, al mundo entero. Entonces ahora, por otro lado, los Leviim que iban a entrar al ministerio, fíjense, así eran purificados. Es decir, los humanos que somos llamados a la consagración del Eterno, somos purificados con la sangre del Mashiach. Ahora, me han preguntado sobre este tema del cual ya he hablado antes, ¿no? Y recientemente un hermano me dijo, ¿no? Porque el cristiano, lamentablemente, se le ha enseñado un dogma también, como de magia, como si la sangre fuese algo
supersticioso, ¿no? Me cubro con la sangre de Cristo, dicen ellos. Como si fuera algo así como que mágico, ¿no? Entonces cuando preguntan eso, dicen, bueno, no hay ningún texto que diga que cubra, sino más bien lava y purifica para una consagración. Entonces, alguien que es del Eterno a través del Mesías, que ya ha sido su obra efectiva en ella, no puede estar, así es como dicen aquí, como un mantra, ¿no? No puede estar invocando una sangre para cubrirse si en teoría ya fue lavado y ya fue purificado. Ajá. Y no tiene por qué cada rato estarse cubriendo, ¿no? Entonces cuando me preguntan eso, y lo digo porque seguido me lo preguntan, les digo, pues simplemente es un dogma que les enseñaron y creen que se protegen así, ¿no? Y lo más lamentable es de que cuando lo dicen, creen que funciona como si fuera un fetiche. Sí, es Me cubro con y ya estoy cubierto, ¿no? Oye, espérame, ¿por qué no estabas ya cubierto de por sí? lavado. Ajá, entonces lavado y purificado, ¿no? Además de que la sangre del Mesías no cubre pecados, sino quita. Dice que quita. Ajá. Sí, por eso fue perfecto. Así es. Lo que hacían era anteriormente Cubrirlo, sí. Entonces, aquí la Torá nos habla de varias cosas, ¿no? El rociamiento de esa agua, que por cierto también la vaca la sana, el famoso misterio que ni siquiera Salomón pudo descubrir, pues lo vemos descubierto en el Brit Hadashah, que es el sacrificio del Mesías. Porque al mezclarlo con agua, que es ¿qué? La palabra, ajá, entonces es la que nos lava y nos purifica, ¿no? Porque Shaul de Tarso mismo dice que nos estemos lavando con el agua, que es la palabra. Sí, la palabra Lo dice, él lo dice muy claramente, ¿no? Y agua y sangre también, primera de Juan 5 dice agua y sangre, ¿se acuerdan? La palabra y el sacrificio del Mesías. Entonces, no es fetiche, no es algo supersticioso, no es de que, ay, me cubro, ay, como si yo tuviera un talismán, o nada de eso. O sea, si es algo que ha hecho el Mesías, lo ha hecho ya. Y lo que tengo que estar haciendo yo solamente es permanecer en él y en la palabra. Y como ya lo estudiamos también recientemente, Yohanan dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Ya está ahí, no es de que, ay, me tengo que cubrir. Entonces ahí está el rociamiento del agua, que es la palabra, la Torá, de la expiación, hace alusión al pago, en el caso del Mesías, pero en el caso de los levitas era la consagración, era una figura futura del Mesías, una figura del pasado que hablaba del Mesías. Por otro lado dice, va a pasar navaja por todo su cuerpo. Y no era una navaja Gillette, ¿verdad? Ni era un cúter, ¿verdad? ¿Ok? ¿Quién sabe qué tipo de instrumento tenía, ¿no? Una piedra a lo mejor, ¿no? No sé cómo, si en algunas versiones, porque no usaban acero inoxidable. No tenían los únicos metales con nada de eso, ¿no? Entonces les pasaban el pedernal, seguramente bien afilado. Primera de Juan 5, sí, aquí dice, este es el Mashiach, Yeshua, que vino mediante agua y sangre. Ahí está. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Palabra O sea, y la expiación. Sí. Lo ratifica. Ahí está. Ahora, les iba a decir, dice la misma escritura que la Torá es como una espada, ¿verdad? Dos filos que penetra. Cuando vemos esto, que pase el cuerpo que pase la navaja por el cuerpo, que quitaban su vello, ¿verdad? Para todo el vello que salía, la cobertura que figura también, humanamente hablando, salía, era de consagración. Lo que está diciendo es de que en el caso de nosotros, ellos les pasaban navaja, todo el vello, ¿verdad? Y entonces el nuevo vello, por eso dejaban ellos la barba. Ajá. Era el mandamiento, ellos sí se dejaban la barba, el pelo, todo era consagrado. Si perdían su consagración tenían que tumbárselo y otra vez consagrarse. Uh-huh. En el caso de nosotros, ¿qué espada nos pasamos? ¿Verdad? ¿Qué navaja? Es la Torá. Eso quiere decir que hay que pasar por toda nuestra vida, también la palabra pasa como un escáner, ¿verdad? Para que la misma palabra, ¿qué dice Shaul de Tarso también? Que cumple como función la Torá, la ley, dice él, mostrarnos el pecado. Entonces, así es. El gran problema con la religión o con los dogmas, y es por eso que no quieren escuchar la Torá,
¿verdad? Porque dicen, no, vamos a estar en mis pecados, ¿verdad? Yo mejor por gracia y listo, ¿no? Ese es el gran Pero problema, es ¿no? un constructo mental, hermano. Un dogma también que sí. Sí, ¿no? Porque no realmente no es palabra, porque no es un constructo totalmente mental decir no, pues mejor desecho eso que no me conviene, Sí. y tomo la parte que Me sí conviene, lo más y cómodo. es ahí donde viene realmente el que sirve, ¿no? Nos doraban la píldora. Sí. Nos doraban la píldora, sí. Y sí, se crea así un constructo mental y se hace una atmósfera distópica, ¿no? Es decir, se crean su propio mundo y dicen que está bien y así es todo, y así es y no lo puedes cambiar. Y no, al contrario, la Torah te viene a cambiar todo esa atmósfera que has construido. Y lo terminan complementando con textos fuera de contextos como el de la fe, de tú créelo. Tú créelo, decláralo. Sí, lo terminan así, Sí, ¿no? Tú decláralo, tú créelo. El Entonces, secreto, ¿verdad? de egipcio. La película esa, ¿no? Sí, es eso. Secreto. Ese constructo mental, porque así estábamos, terminamos creyéndolo porque nos venden la idea de que la fe es tú créelo, tú decláralo y así va a ser. Uh-huh. ¿No? Entonces ya cierras ese círculo, Sí, y te haces el mantra. Claro. Y al final de cuentas, el ser humano se hace su Dios a su manera, ¿ah? O sea, se arregla su religión, su dogma, todo y ya. Y se olvidan del Eterno, Sí, como él lo definió, ¿no? Entonces, ahí está. Y pues bueno, además dice, lavará sus vestidos y se purificarán. Vestidos, ¿qué es vestidura? ¿Se acuerdan otra vez? Hemos hablado de esto cuando dice Apocalipsis. Para que no vean tus vestiduras, así es, dice en Apocalipsis que las vestiduras limpias son las obras de los santos, es decir, los mandamientos, andar en los mandamientos, la obediencia. Lavarán sus vestiduras quiere decir, vamos a renovar y hacer nuevas nuestras obras. Ya no voy a vivir, ahora sí que como lo hacen los religiosos, como yo creo que es mi Dios, sino como el Eterno dice que debo de vivir yo, ¿verdad? Dice nada más cómo cambia totalmente, cómo nos hace la palabra que cambiemos nuestra forma de pensar. El problema es que aquí, que al principio, pues, no nos enseñan a conocerlo, ¿no? Mediante, como dicen la palabra, no nos enseñaron a conocerlo, no, es bueno y ya todo bonito, sí. No, pero ya al momento de conocerlo, no, si hay cosas en las que uno debe de conocer, no, él no le gusta esto, no le gusta esto, solo Claro. así se conoce. Solamente sí. No sí, por sí. plática de sí, es así. Sí. Es como la persona, la mejor forma de conocerla es hablando con la persona y no a través de otras cosas, ¿no? Otras fuentes. Del Facebook, no a través del Facebook. ¿Sí? No, yo te creía así, ¿no? Pero no eres totalmente Sí, diferente. exactamente. Real. Sí. Ahí está. Bueno, la purificación de ellos, luego dicen el 8, luego tomarán un novillo como con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo para la ofrenda por el pecado. Después aproximarás a los Levíim delante de la tienda de reunión y harás que se congregue toda la asamblea de los hijos de Israel, y harás que los Levíim se aproximen delante del Eterno, y los hijos de Israel impondrán sus manos sobre los levitas. Aarón presentará entonces a los Levíim delante del Eterno como ofrenda mecida a los hijos de Israel para que cumplan el servicio del Eterno. Luego los levitas apoyarán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerás uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto al Eterno para hacer expiación a favor de los levitas. Después mantendrás en pie a los levitas ante Aarón y sus hijos para presentarlos como ofrenda mecida al Eterno. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel y los levitas serán para mí. Después de esto, cuando los hayas purificado y presentado como ofrenda mecida, los levitas estarán para cumplir el servicio de la tienda de reunión. Porque los levitas estarán enteramente dedicados a mí, de entre los hijos de Israel, yo los he tomado para mí en sustitución de todo el que abre matriz, es decir, de todo primogénito entre los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de hombre como animal, y desde el día en que herí a los primogénitos de la tierra de Egipto, los hice santificar para mí. Pero he tomado a los levitas en sustitución de todos los primogénitos entre los hijos de Israel. Y de entre los hijos de Israel he entregado a los levitas
como dones para Aarón y sus hijos, para que sirvan en la obra de los hijos de Israel en la tienda de reunión y hagan expiación a favor de los hijos de Israel, así no les sobrevenga o sobrevendrá plaga a los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Ahora, cuando veo todo esto, ¿verdad? Y todo lo que pasaba y todo lo que quieren volver a hacer, estos irresponsables, ¿verdad? Que el templo, y que ya están preparándolo, que ya tienen todas las leyes del santuario. ¿Para qué? Si todo el oficio de ellos era para reconciliarlos delante del Eterno, pero ya tenemos el reconciliador que es Yeshua. Oye, espérame, o sea, de veras no han entendido nada. Por sus propios méritos lo quieren Además, hacer. Porque eso lo están haciendo así totalmente por sus propios méritos, como toda la religión. Ya dejaron al Creador a un lado y dicen, ahora lo vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Y buscan patrocinios, buscan guerras, matan gente. O sea, es un afán diabólico. Sí. Y el problema más grande es de que muchos que dicen Yeshua lo secundan. No, que sí, que el templo. Y de veras, yo me he topado con líderes y maestros de la Biblia, según maestros de la Biblia, y todavía diciendo que vamos a hacer sacrificios. Bueno, sí está bien, no van a ser, dicen ellos, de pecado, pero van a ser por lo menos de paz. O sea, así como, pero todavía sacrificios. Ahí está. Exactamente, él nos dejó esa paz. Así es. Entonces, fíjense cuando vemos esto y pensamos en esta gente irresponsable totalmente, engañando a muchos, obviamente obra de Satanás, por supuesto que es negar a Yeshua totalmente, ¿no? Negar totalmente a Mashiach, que es la paz, el shalom del Eterno, es la expiación, es la reconciliación, es el profeta, es la instrucción, es el rey, es el Cohen, es todo. Y como decía la hermana Ofa, ¿no? Es delicioso servirle. Así es. Delicioso estos momentos, compartir la palabra, que nos ilumine, el Padre nos dé ese entendimiento para tener a Yeshua como nuestro Rey, ¿no? Así es, amén. Nuestro Cohen Hagadol y nuestro Melech, toda la obra que ha hecho. Así es justamente lo que ha hecho el Mesías. Bueno, sigue diciendo 8:20, entonces Moshe y Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel hicieron con los levín conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron a sí mismos de pecado y lavaron sus vestidos, y Aarón los presentó como ofrendas mecidas ante el Eterno, e hizo a Aarón expiación a favor de ellos para purificarlos. Después de esto, los levitas entraron a oficiar, ahí está, su servicio en la tienda de reunión ante Aarón y sus hijos, tal como el Eterno había ordenado a Moshe acerca de los levitas, así hicieron ellos. A partir de ese momento ya estaban listos para comenzar su servicio, y a partir de ahí era inaugurado el reino del Eterno, fíjense, en la tierra, por medio de Israel, ministrando ellos en el concepto del reino verdadero, porque el judaísmo solamente se ha cerrado a decir el reino con un rey en el trono físico del descendiente de David. Pero la verdad que el reino del Eterno es siempre, y el ser humano se deslindó más bien cuando pecó Adán y Java y tomaron su propia decisión, salieron del reino. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer después? Ya sabemos lo de Abel, el sacrificio que hacían cada año también, todo esto, para presentarse delante del Eterno. Pero finalmente la humanidad se separó del reino. Cuando vemos a Israel y cuando vemos la Torá y vemos todo esto, entonces se manifiesta el reino. Sin embargo, otra vez, como también lo dice la Escritura, y como ellos mismos, aquí lo vemos, eran imperfectos porque tenían que purificarse, eran pecadores, tenían que hacer una consagración, tenían que lavarse. Vemos que por eso estos cubrían con los sacrificios que se hacían. Pero cuando viene Mashiach, que es Cohen perfecto, ministro perfecto, ¿verdad? No tiene que purificarse a sí mismo, sino que él mismo por eso nos puede purificar. Ahora, el punto aquí es, ahí, 1300 años antes de Yeshua comienza la manifestación del reino a través
de sacerdocio levita para Israel, para llevarlo hacia el mundo, pero no lo pudieron hacer, tiene una conclusión, que es cuando Yeshua muere y resucita. Y comienza el servicio del nuevo Cohen Hagadol, que es Yeshua. Y a todos los que él llama para que seamos reyes y ministros también, ¿no? Cosa que ya hemos hablado sobre ese reino. Y entonces el reino, como lo hemos hablado antes, se manifiesta así. No es un rey como David, nada más sentado y dando órdenes y sujetando las naciones, sino un rey ministro, ¿verdad?, que nos reconcilia con el Creador y nosotros nos acercamos para ser súbditos de él. Ese es el reino, ¿no?, que él enseñó. ¿Cuál es la pretensión o lo que pretenden realmente estas personas? Pues es eso, el someter a lo están haciendo. Sí. Se están con el pie en el cuello de muchas naciones, tratando de sujetarlas con una interpretación totalmente errónea, ¿no? Claro. Y sobre todo tomada de la mano con el cristianismo, porque el cristianismo ahorita más que nunca, y sobre todo una sección muy grande, y sobre todo en Estados Unidos, y sobre todo hoy día con este nuevo mandatario, que ya le dicen que es el nuevo Ciro, ¿verdad? Creen que se va a hacer posible finalmente eso, ¿no? Muchos cristianos aplaudiendo, ¿verdad?, a Donald Trump y se les metió el espíritu. Sí. Es racismo. Sí, pues tiene su, obviamente, ¿no? Tiene, sí, intransigencia religiosa también. Y, son sus formas de engaño. pues sí. Pero entonces vean a lo que puede desencadenar esto, ¿no? Que este tipo finalmente dice, yo construyo el muro, yo construyo el templo, ¿verdad? Porque algunos dicen que va a construir el templo él. Entonces, bueno, el templo que quieren los sionistas. Y lo mismo que les pasó con Obama, ¿no? Porque cuando estaba de candidato Obama, estaban ilusionadísimos también con él, Sí. ¿verdad? Lo aclamaban, cuando fue a Alemania lo aclamaron los alemanes, y ¡ay, ese iba a solucionar todo! Y no pasó nada. No. Uh-huh. Sí. No, y está peor, este piensa para su vientre nada más, sus negocios. ¿Verdad? Bueno, entonces así vemos el mundo totalmente fuera de coordinación con la escritura y la profecía, y volcado, por supuesto, como Apocalipsis lo menciona, rodillas dobladas ante la sinagoga de Satanás, ¿no?, que es toda esta adversidad. Uh-huh. Y bueno, al final en el 23 dice, el Eterno habló a Moshe diciendo, esto es lo concerniente a los levitas, de edad de 25 años hacia arriba, entrará a prestar servicio en el santuario de reunión. Ahí está. Desde los 25 a presentar servicio. También hemos mencionado la diferencia, ¿verdad?, que aparece en Números capítulo 4, verso 3. Vamos a rezar un poquito porque les dije que íbamos a llegar a este verso. 4.3, que dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entran en compañía para servir en el santuario de reunión, cuando habla de las tareas de los levitas, ¿verdad? Y hemos dicho, según la tradición, porque en la Biblia no encontramos una explicación a esta diferencia de texto, que los levitas, según en tiempos bíblicos y antes del exilio y después del exilio, eran introducidos desde 25 años, como dice aquí, para empezar a prepararse. Y a los 30 años ya al servicio completo. Ya ahora sí que las palabras mayores, ¿no? Al principio solamente era aprendizaje, como se vea, porque siempre todo requiere una observación, ¿no? Como en todo, ¿no? Sí. Cuando alguien va a la escuela también, mira, así, adaptarse, empezar a ver, sí. Los de la construcción, me acuerdo cuando yo llevé en esta carrera de pasante de ingeniería civil, una cosa era pues los libros y el pizarrón, y otra cosa era ir al campo, ¿no? ¿no? Ajá. Y ver la excavación, ver los cimientos cuando eran de mampostería, y ver las cadenas de desplante y ver todas esas cosas. Es muy diferente, ¿no? Incluso hacer las fórmulas para cualquier tipo de concreto, a la hora de hacerlas físicamente ves una realidad diferente, ¿no? O ves la realidad, al principio nada más. Así es.
Entonces se entiende, según la tradición, desde la época antibíblica, antes del exilio y después del exilio, en la época bíblica, que era eso, ¿no? Los de 25 años ya comenzaban, porque al final de cuentas, Yeshua, por ejemplo, entendemos que comienza a los 30 años. A los 30 años es ungido, ¿verdad? Va a hacer tevilá y es ungido, y ahí comienza su sacerdocio, podríamos decirlo, ¿no? Ahí comienza. ¿No? O su ministerio, pues su servicio, ¿no? Pero no a los 25. Seguramente a los 25, aunque no vemos en la escritura, ya estaba preparándose, ¿verdad? Con los maestros de Israel más a profundidad. Porque ya lo vemos con los maestros de Israel desde los 12 años, ¿no? Cuando van al templo con sus padres, ¿no? Bueno, con Miriam, pues. Y dice Wendy aquí, por ejemplo, 30 años para que fuesen bien centrados también. La madurez también, ¿verdad? La madurez de la persona. No es lo mismo cuando dice un chavo de 30 años, cuando dice ya una persona de 30 años, ya uno ya tiene más recorrido, ya está, piensa mejor, ¿no? Más maduro, ¿no? ¿Verdad? Y de 25 a veces sí puede ser, ¿no? Madurez a los 30 años ya más centrado, ¿no? Bueno, y dice después en el 25, y a los 50 años se va a retirar de prestar servicio en la obra y nunca más servirá. Sin embargo, podrá ministrar con sus hermanos en la tienda de reunión para ser guardia. Mas no podrá servir en la obra, así harás con los levitas en cuanto a sus guardias. 50, aquí estoy viendo la jubilación. ¿Ah? Antes creo que sí era a los 50 años, ¿no? Después metieron que a los 70 años y luego que no sé qué, y al rato les van a pedir 120, ¿verdad? Vamos a tener más tiempo de trabajar. Hasta que estén en el velorio. Sí, Ya lo jubilaron. ya lo jubilaron en el velorio. Sí, ya incrementaron Ya. los años y la gente pues ya no tiene muchas veces la capacidad. Muchas cosas de la sociedad se han tomado de la escritura. Muchísimo. ¿No? Sí, claro, la jubilación de aquí lo toman. Ya después obviamente lo cambian, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos una persona de 50 años, bueno, cualquiera de nosotros podemos decir, bueno, sabiduría, conocimiento, ¿no? todavía es joven, a lo mejor no es tan grande, pero por otro lado, imagínense cargando reses, envolviendo reses y todo eso, y cargando el santuario, o sea, con cosas pesadas. El Eterno también por eso tenía cuidado de ellos. Ajá. Entonces seguramente tenía que ver con lo físico, porque no podemos rechazar de sabiduría a alguien de 50 años, 60, 70, al contrario, ¿no? No, pues está Moshe, Pero seguían apoyando, ¿no? Pero no ya de esa manera. Sí, podríamos decir no del trabajo más pesado, ¿no? Que eran los sacrificios. Aquí lo dice, al final dice, ministrar con sus hermanos en la guardia. Ajá. No van a servir en la obra directamente, pero pueden, por ejemplo, aquí lo dice, pueden ser guardias. Ajá. Dice al final, así harás con los levitas en cuanto a sus guardias, ¿verdad? Y obviamente lo que vemos, el Eterno también aquí muestra pues esta parte humana, ¿verdad? De los ministros, ¿no? Que no era para explotarles, no, hasta que aguanten, ¿no? O hasta que se rompan, ¿no? Sino les da un tiempo. Se dan cuenta de la sabiduría del Eterno que muestra a los israelitas. Finalmente las naciones tuvieron que copiarla. Ajá. Aunque hoy día totalmente ya la corrompieron, ¿no? Ya, de veras, hay personas de 70 años, 40, de 80 trabajando todavía en sus plazas y todo eso, y todavía quieren estar y quieren seguirle, ¿no? Ajá. Entonces yo sé que todavía tienen fuerza, a lo mejor motivación y todo eso, pero fíjense la sabiduría del Eterno. Hay un tiempo para... Sí, a veces no les queda de otra. Y ahí también, hermano, pues hay vacío, o sea, sí. Se entretienen mucho en el trabajo porque hay un vacío de parte del Aparte, Creador, del Eterno, de practicar las obras que dice que preparó desde el principio. Sí. Entonces, ¿dónde enfocan su energía y todo eso? En el trabajo. Sí. En el trabajo. O a veces también puede ser el mismo sistema materialista, ¿no? Que quiero más, o que quiero ahora esto, o que quiero lo otro. Están pensando siempre en
y poseer más, ¿no? Puede ser, no sabemos. Bueno, puede haber muchas motivaciones, ¿no? Que le rodea al ser humano. Pero al final de cuentas, cada quien toma su decisión, pero lo que vemos aquí es de que el Eterno, hasta en estas cosas, pone leyes. 50 años, se acabó, ya no va a servir, puede ser un guardia si quiere. Y puede servir con sus hermanos, pero puede ser un guardia. Incluso aquí lo pone como opción. Podrá, no dice va a ser, tiene que ser. Ajá. Muy posiblemente, si alguien se sentía muy cansado a esa edad, podría decir, yo me retiro a mi casa. Al final de cuentas, sus hijos servían. Y ahora sus hijos iban a seguir la estafeta, ¿no? El paso. Y obviamente, pues, en el caso del sustento, llegaba su jubilación y sus hijos eran los que, como dice el mandamiento, los sustentaban, ¿no? Hoy día, obviamente, tenemos todo un conflicto de intereses y sobre todo muchos hijos egoístas, ¿no? Que se desatienden de sus padres, hasta los terminan enviando a los asilos y cosas de esas horribles, ¿no? En donde pues no enseña eso la Torah. La Torah enseña, imagínense todo lo que nos han dado nuestros padres, para que llegue un día y nosotros podamos asistirlos, ¿no? Ajá. Entonces, pero la Torah nos enseña todos esos principios y toda esa, ahora sí que, pues mandamientos que hacen finalmente que una sociedad al final esté bien, conviva bien, ¿no? Y esté bien regulada. Ajá, está bien regulada. Bueno, ahí está la obra de los ministros. Y en el caso de nosotros, pues bueno, nosotros no ejercemos un ministerio como ese, físico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yeshua, por ejemplo, comenzó a los 30 y fue privado de su vida terrenal a los 33. Sin embargo, hizo la obra en esos pocos años y en un solo acto, ¿verdad? Entregarse como ofrenda perfecta, ¿no? Y a partir de ahí es Cohen Hagadol, pero va a llegar un momento de su jubilación. ¿Cuándo va a ser? Cuando termine toda la obra con todas las naciones, con la última alma que va a ser llamada, y ahí va a terminar el tiempo de reconciliar a los pecadores. Y entonces dice que le entrega toda la obra al Padre y él mismo se va a sujetar al Padre. ¿Se dan cuenta? Ahorita está intercediendo, aunque hay mucha gente por allá totalmente que piensa, ¿verdad? Que están diciendo que ya todo, ya nada, ya no hace nada, ya él ya está de vacaciones, ¿no? No, él sigue intercediendo. Hasta el último pecador que venga todavía y se reconcilie, se reconcilia y él sigue intercediendo y sigue escuchando las oraciones de los santos. Ajá. Pero también le va a llegar su jubilación como Cohen Hagadol, porque sí, definitivamente va a regresar todo lo que ha reconciliado al Padre y él mismo se va a sujetar. Y a partir de ahí solamente va a ser una función en el reino eterno, delante del Eterno va a ser una función simplemente como manifestación del Creador, porque Él es Kabod, Él es Or, y Yeshua dice que es la menora, dice Apocalipsis, que Él es la menora. Apocalipsis dice que Yeshua es como la lámpara, ¿verdad? Y que alumbra la luz del Creador. Y pues nosotros entraremos en su reposo, entraremos en ese reposo eterno. Y también pues Él nos llamó hermanos, ¿no? O sea, también así es. Tiene esa parte tan interesante que es cómo nos ve en Yeshua, ¿no? Sí. Así es. Y pues bueno, ahí está, entonces, y por ahora aquí concluimos.